Yo les voy a hablar sobre la evolución del control de constitucional. Se dice que la primera constitución se creó en el año de 1824 al año de 1885. Dentro de esta no existieron procesos específicos para el control de constitucionalidad. En el periodo liberal delimitado en esencia por la vigencia de la Constitución del año de 1886, esta absorbía el proceso de habeas corpus. En el periodo social, promulgado por la Constitución del año de 1950 y prácticamente era un clon de la Constitución de 1962, ya que en aquella se crea la acción ciudadana de inconstitucionalidad y se crea un tribunal especializado en procesos constitucionales, lo cual fue la Sala de Amparo. Y la Constitución del año de 1983 con sus reformas sustanciales en el año de 1991 y 1992. Está caracterizada por la creación de la Sala de lo Constitucional. En el Poder Legislativo se adopta al sistema bicameral, lo cual este poder se ejercerá por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el Poder Ejecutivo, la persona que ejercía este cargo era elegido por el pueblo, con un periodo de 2 años y lo cual no podía ser reelecto. El Poder Judicial residía esencialmente en la Corte Suprema de Justicia y estos tribunales inferiores deberían de ser abogados mayores de 30 años. En el desarrollo del sistema constitucional daremos un concepto sobre el control de constitucional, lo cual lo entendemos que es un conjunto de medidas de carácter político, parlamentario, jurisdiccional o social, destinado a hacer que se respete y mantenga al Estado de constitucional la vigencia y aplicación de la ley fundamental del Estado. Los procesos constitucionales son 3, los cuales son el proceso de inconstitucionalidad, el amparo y el de exhibición de la persona, que en podría ser el habeas corpus. Se dice que la sala es la facultada para la protección de las disposiciones contenidas en la Constitución. Doctrinariamente y en la práctica existen 2 sistemas de control de la constitucionalidad y la legalidad de las normas jurídicas según sea el órgano al cual la Constitución encargue dicho cometido. Yo les hablaré sobre el sistema de control constitucional. En El Salvador, las normas que son sometidas a un control de constitucionalidad son las leyes formales y todo tipo de actos normativos públicos, entre los cuales se encuentran los siguientes, que son las leyes, los tratados, los decretos de forma constitucional y todo tipo de reglamentos, entre otros. En El Salvador existen 2 tipos de controles constitucionales, que son el abstracto y el concreto. En el abstracto es aquel criterio para conceder la legitimación procesal activa, que ha sido el ordenamiento salvadoreño. Todo salvadoreño capaz de ejercitar derechos políticos puede accionar un proceso de inconstitucionalidad. También existe el control concreto, es conocido y resuelto por los tribunales y jueces ordinarios. Eso es un proceso de naturaleza común. El juicio de constitucionalidad los efectúan los tribunales y jueces, ya sea de oficio. A este tipo de control no le es aplicable ningún trámite especial y la competencia para la decisión corresponde al mismo tribunal o juez encargado de conocer y resolver el caso, en lo que su objeto es el de recuperar la constitucionalidad perdida o alterada por las decisiones normativas que se producen en sede legislativa. La Sala toma sus resoluciones con un número no menor de 4 de los 5 miembros que lo integran,
Una posición de 3-2 pone un virtual empate en cualquier sentido y se ha interpretado que en estos casos procede llamar a un tercero para que éste dirima la controversia y si persistiere el empate se llame a otro miembro para que en definitiva se resuelva. La sentencia definitiva que resuelve el recurso de inconstitucionalidad tiene los siguientes efectos. No hay ningún recurso en contra de estas resoluciones y será obligatoria de un modo general para todos los órganos del Estado. La sentencia definitiva se publicará en el Diario Oficial para que tenga los efectos de vigencia que se exige a toda norma de carácter general y obligatorio. Inconstitucional total o parcial la sala que ha conocido casos en que los recurrentes manifiesten que pidan la inconstitucionalidad de toda ley y en ese caso el pronunciamiento de aquella debe ser pronunciándose por la inconstitucionalidad, tanto por vicios de forma contenida de la misma. En la mayoría de los casos se les previene a los interesados que manifiesten cuáles son las reglas de la norma general que deben ser declaradas inconstitucionales. La regulación en la Constitución de la República. En El Salvador, el control concentrado de constitucionalidad está confiado a un órgano especializado al interior de la propia Corte. Los preceptos constitucionales que fijan el régimen jurídico de los órganos de control constitucional en El Salvador son los artículos 174, 183 y 185 y 149 de nuestra Constitución. En el artículo 174 de la Constitución atribuye a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la competencia para ejercer control previo durante el proceso de formación de ley y control posterior mediante el proceso de inconstitucionalidad, que se inicia a petición de cualquier ciudadano o en virtud del ejercicio del control difuso de constitucional por cualquier juez o tribunal. Los siguientes artículos que se mencionan son los que regulan en la Constitución de la República de El Salvador los controles de constitucionalidad. Los cuerpos normativos que desarrollan dicho régimen son las leyes, procedimientos constitucionales o ley orgánica judicial. Artículo 149. La facultad de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado contrarias a los preceptos constitucionales se ejercerán por los tribunales dentro de la potestad administrativa, justicia, la declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado de modo general y obligatorio. Se habrá la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos. Así también en el artículo 174, la Corte Suprema de Justicia tendrá una sola Sala de lo Constitucional a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo y el habeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el ejecutivo que se refiere. Y en el artículo 183 de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. En el artículo 185, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales en los casos en que tenga que pronunciar sentencia declarada la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los órganos contraria a los preceptos en concordancia entre ellos. Tengan muy buenos días. Este día me ha tocado hablar sobre el tema quiénes son los encargados de llevar a cabo el control de
de la constitucionalidad en nuestro país. Como se dice que en el control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, ya que estos los anulan cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. Lo que quiere decir es que el control cuando el control de constitucional es el conjunto de herramientas jurídicos para asegurar el comportamiento de las normas constitucionales. Con esto quiere decir de que con este control van a poder tener varios tipos de normas con las que pueden tener un control más, por decirlo, ordenado, para que estos puedan tener en las normas constitucionales en un ámbito ordenado y conciso, y que se pueda entender de manera conforme a lo que se está dando en los dichos constitucionales. También nos habla sobre la composición del órgano del control de constitucionalidad. La Sala de la Constitucionalidad está integrada por su presidente y 4 vocales. Sus presidentes es el presidente de la Sala de la Constitucional. Además, también es presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Como parte de los acuerdos tendentes para poner fin al conflicto bélico y alcanzar la paz en El Salvador, para que así se pueda haber varios tipos de justicia y puedan tener diferentes ámbitos para que estos puedan cumplir la justicia que se pueda dar en El Salvador. También se encuentran el relativo a reformas constitucionales, muchas de las cuales están afectando al órgano judicial o afectaron al órgano judicial. Estas entraron en vigencia en 1991 y al efecto se expresó que es para consolidar, es decir, para que se pueda hacer una conciliación y cómo se pueda emplear y se pueda admitir las dos o todas las vigencias. El modelo democrático es una de las medidas de mayor significación de la era, la de poder contar con un órgano judicial independiente, también confiable y debidamente capacitado. En lo que se quiere decir en el órgano judicial independiente, que solamente sea uno solo y que sea de una parte confiable, que todos estos puedan confiable y debidamente capacitado, es decir, de que esté 100%, que cuente con el 100% de la capacidad para estar organizando las tareas con mucha eficiencia, de las cuales tiene que contar el papel que le corresponde en la protección de los derechos humanos en El Salvador. Como también dice que los magistrados solo pueden ser removidos por causas específicas, es decir, previamente establecidas por la ley, tanto para la elección como para la destitución. El acuerdo respectivo debe tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. No pueden solamente decidirlo entre un grupito de 5, sino entre la mayoría de los diputados
para que así en el periodo de ejercicio de tales magistrados es de 9 años, pero pueden ser reelegidos y se renuevan por terceras partes cada 3 años. El presidente de la Sala de lo Constitucional es elegido también por la Asamblea Legislativa en cada ocasión en que le corresponde elegir magistrados, es decir, cada 3 años, para justificar esta ampliación en el plazo de ejercicio de los magistrados y la adopción del sistema de renovación progresiva. Se expresó que la ampliación por sí sola robustecía la estabilidad en el cargo y esta hacía que se dificultara la coincidencia de tal periodo y del presidente de la República, que como bien sabemos es de 5 años de gobernación, de que gobierna como antes lo era el de los magistrados. En mucho tiempo antes también los magistrados contaban con 5 años de estar en el poder, y que adicionalmente para conjurar en forma definitiva tal riesgo se disponía que tales magistrados renovasen por terceras partes cada 3 años, y es así como se vino a hacer la renovación cada 3 años y ya no cada 5. Por lo consiguiente, también permite que en todo momento se cuente con magistrados experimentados que compensarán la inexperiencia de los recién llegados. Eso quiere decir que los que ya tienen un tiempo estipulado de estar en el poder les pueden ayudar a los nuevos que se han integrado al poder judicial. De acuerdo a lo que dispone el artículo 236 de la Constitución, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales se encuentran los de la Sala de lo Constitucional, responden ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan, la cual mediante un procedimiento especial debe declarar si hay o no lugar de procesar. Lo que quiere decir de que esto se encuentra en lo relativo a reformas constitucionales, las cuales afectarán al órgano judicial, entre los cuales se encuentran los miembros de la Sala de lo Constitucional y la existencia de un periodo relativamente corto